Familia querida, estamos de regreso, seguimos haciendo Buenos Días Miami junto a su compañía. Por supuesto, las redes sociales, algo que nos encanta compartir con ustedes y que también nos interesa mucho recibir sus opiniones. Vamos a continuar con el programa. Laura, estoy contigo y con el interesante tema de hoy. Muchísimas gracias, Felipe. Y sí, familia, aquí continuamos. Quiero que vean esta nota muy interesante y vuelvo. Los chilenos tienen dos contactos con el mundo exterior. Este balcón con la imagen de la bahía de Yokohama y quienes les dan de comer y se preocupan de sus medicamentos. Tú recibes el alimento en la puerta por gente totalmente con máscara, de aislamiento personal total, con guantes. Te entregan el alimento en la mañana, desayuno, almuerzo y cena. Tú tienes que dejar también los platos que ocupaste en el pasillo. La cabina que tiene balcón y podemos salir, tomar aire. También hay muchos pasajeros que vienen en cabinas internas que debe ser complejo para ellos estar 24 horas del día con luz artificial sin poder salir de la cabina. En el Diamond Princess se detectaron 20 personas infectadas. Japón es el país con más afectados fuera de China, con 45 positivos. Lo que ocurre es que Japón quiere evitar que ingresen nuevos casos de coronavirus a su país y por lo tanto, sabiendo que existen algunos enfermos en este crucero, lo que se hace es decretar cuarentena, que significa aislar a los pacientes durante el periodo de incubación máximo, que son 2 semanas para coronavirus. El matrimonio asegura que hay más compatriotas en el crucero. Se trataría de trabajadores chilenos del Diamond Princess. Marlene es una de ellas, que es la jefa de tienda, que ella también está perfectamente bien. Y otra niña que es Natalia, que ella está a cargo de la guardería acá en el barco. Lo que supimos, había un quinto chileno, pero pareciera que es una chilena que no vive en Chile, que es casada con un extranjero y vive en otro lado. Desde Cancillería explicaron que el matrimonio se puso en contacto con el consulado de Chile en Japón. Sin embargo, de los otros compatriotas aún no hay información. Así es, aún no hay información y esto es grave, familia, ya que hace unos días se ha confirmado que la primera persona ya falleció de coronavirus, la persona que iba en este crucero, desgraciadamente un latinoamericano, y hay otra que está gravemente enferma, parece que también de coronavirus. Cristina, ¿qué podemos hacer en este momento de caos, de encierro? Y como dicen muchas personas aquí adentro, a ver, tengo diabetes, hipertensión, no puedo salir por mis medicamentos. Claro, bueno, en realidad tienen que proveerle dichos medicamentos. Es una obligación de salud que yo creo que la contempla la Organización Mundial de la Salud, claro, sí, el Consejo de Europa. ¿Y esta frustración de no bueno, poder estoy moverte? diciendo estos organismos porque la frustración es severa, la frustración es muy severa. Sobre todo porque, como apuntaba la pasajera, hay gente que no tiene el balcón, que por lo menos tú sales y tomas un poco de sol. Pero están encerrados en 4 paredes. Pero están encerrados igualmente. Claro. El aislamiento realmente no es bueno para el cerebro humano porque además de la disminución de la miolina, hay un péptido que también comienza a producir el organismo y que es responsable de generar trastornos de conducta, bueno, trastornos del ánimo en la zona cognitiva y en la zona emocional, que se llama taquiquinina. Y entonces esta taquiquinina se produce justamente en situaciones de aislamiento y de hacinamiento. La buena noticia es que una vez que sean relegados, que los permitan salir del barco, pues entonces todo el cerebro se estabiliza. Exacto. Lo que pasa es que nuestro cerebro, a través de la neuroplasticidad, trata de adaptarse al ambiente como puede, con un costo, pero se adapta. Por eso de pronto disminuyen la mielina y realmente aparece este químico, la taquiquinina, que puede llegar a producir algunos desórdenes. Nosotros estamos viendo ahora en pantalla un caso muy específico, que es el tema del barco. Vimos recién la entrevista a esta pareja de chilenos que está al interior del barco. Pero también, y como pregunta para ti, ¿se genera o no se genera cierto caos o cierta situación psicológica en la población, en la calle, de a pie? ¿Por qué te pregunto esto? He visto de pronto a la gente con mascarillas en un supermercado, no solamente aquí en Miami, sino que en otras ciudades, en otros estados. Sucede que la población comienza a
a tener un poco más de temor y se genera una especie como de Es un video que se psicosis expande, ¿no? colectiva. Psicosis Colectiva. Claro, bueno, no sé si psicosis, porque no es exactamente el término, pero sí una suerte de miedo colectivo, Miedo colectivo, claro. de una gran aprehensión, aversión a todo esto, no sea cosa que a mí me agarre, porque en realidad todavía no sabemos la magnitud de esto. Quizá no sabemos, los medios de comunicación de pronto nos Se exacerba, asustan ¿no? mucho Se y se exacerba un exacerba poco. porque es la noticia del día y eso lo entendemos. Pero habría que hablar desde una posición más neutral y ver qué tanto hay de verdad como para preocuparnos acá en los Estados Unidos y andar con mascarillas. Claro, vivimos una época en donde los virus están, los gérmenes están mutando. Sí. Y se propagan Por ejemplo, rápido. este virus es una cepa del que produce el resfrío común. Claro. Y sin embargo mutó. Claro, el coronavirus produce el resfrío común. De Sin hecho, embargo, los síntomas son súper similares, son muy Son parecidos. muy A una parecidos. neumonía o una pulmonía. Pero claro, lógicamente una persona con un sistema inmunológico deficiente puede desarrollar una pulmonía o puede realmente agravarse su estado de una fiebre, de un simple resfrío, entre comillas, pasar a algo mucho mayor. De modo que es un mundo difícil, no podemos culpar a la gente que quiera ponerse su mascarilla. Claro, como para prevenir. Para prevenir, porque en realidad es una defensa psicológica. Todo lo que pueda llevarnos como paliativo a sentirnos mejor es válido. Si te sientes mejor con la mascarilla, hay que usarla. Tengo una duda, Cristina. Yo estuve leyendo esta mañana que los hospitales psiquiátricos a las personas, bueno, los que tienen camisa de fuerza, que están en un alto riesgo de lastimarse, de cortarse, intentar suicidio, etcétera, tienen camisa de fuerza y están como en un cuarto acolchonado, ¿no? Pero que a otros pacientes que están muy graves, psiquiátrica y psicológicamente, casi siempre los tienen en un cuarto bastante encerrado, pero ese cuarto siempre tiene o una ventana, algo donde entre luz, aunque sea un cubo de luz que esté alejado, ¿no?, del paciente. ¿Qué pasa de estas personas que no son pacientes, pero están encerrados en 4 paredes constantemente? La agresividad la chispa no se dispara más rápido. Claro, lo que pasa es que en las internaciones psiquiátricas estamos en el ámbito de la enfermedad mental, no del trastorno mental, sino de la enfermedad mental. Y entonces generalmente están medicados, porque son médicos psiquiatras los que están auxiliándolos. Yo calculo que lógicamente tienen la prevención, ¿no?, de cuidar a ese paciente a través de una medicación, dependiendo del tipo de enfermedad que tenga. Pero siempre es conveniente el contacto con la naturaleza, aún para los pacientes psiquiátricos, aún para aquel paciente, conectarlo con el ambiente, porque el cerebro, por más dañado que esté, necesita también ese aire y necesita conectarse, socializarse dentro de lo posible. Esa era una de mis dudas. ¿Por qué la insistencia en que hasta los pacientes, y vale también decir, estas personas en el crucero vean el cielo o vean el mar, si nuestro cerebro se adapta a todo? Este comentario lo estaba leyendo y yo, ¿de verdad el cerebro se puede adaptar a no ver ni sol, ni luna, ni estrellas por tiempo? Se adapta, pero como antes te señalaba, se adapta con un costo. Claro. Claro. Es decir, hay un deterioro del área cognitiva, de los pensamientos, de las emociones, hay un desbalance anímico. ¿Cuánto tiempo puedes aguantar tú estar encerrado en una habitación? Con otra persona o solo, porque acá hay casos de personas que pueden estar solas. Que viajan solos. Personas que están con niños. ¿Cuánto tiempo tú puedes estar en una habitación con un niño pequeño? Eso es súper delicado también. Es muy delicado, un matrimonio que está con los niños. Es decir, realmente la condición humana le cuesta adaptarse a este tipo de cosas, pero se adapta. Esta es la razón, la adaptación y la neuroplasticidad cerebral que nos llevó, nosotros, especie Homo sapiens sapiens, a sobrevivir a lo largo del tiempo, porque muy atrás en la prehistoria había 3 o 4 especies de humanos, y bueno, y nosotros hemos sobrevivido. ¿Por qué? Porque nos adaptamos a las circunstancias del ambiente, pero siempre, lógicamente, pagamos un precio. Un tema muy interesante el que estamos conversando con Cristina Balinotti, familia. Cristina, quería preguntarte, la situación posterior a este encierro, ¿genera situaciones complejas en ¿Algún materia trauma? Muy psicológica? compleja, ¿Un trauma, por ejemplo? puede devenir en personas realmente con predisposición a una depresión o sin un estrés postraumático. Realmente puede sobrevivir. Lógicamente hay que sobrevenir. Hay que haber una predisposición, ¿verdad? ¿Es como un efecto retroactivo, algo así, o no? No, se va desarrollando. Cuando son, digamos, liberados,
y comienzan... Como una cárcel, yo lo siento. Claro, eso es como una cárcel, es como una cárcel. Entonces empieza a desarrollarse estos síntomas que a lo mejor tienen que ver con no poder dormir bien, no poder alimentarse bien o dormir demasiado. Es una suerte de estrés postraumático y este es el tema interesante, Felipe, es que cuando ya regresen a sus casas pueden tener lo que se llama el flashback. Exacto. Pueden tener una visión constante cada vez que están en su diario vivir de esto que me pasó, de ese encierro. Revivir el momento en la mente, ¿no? Eso de revivirlo es típico del estrés postraumático que les pasa a los veteranos de guerra. ¿Y cómo se puede manejar esa situación? Por supuesto que hay que pedir ayuda terapéutica desde ya. Aquellos que pueden, lo ideal es ir a un psicólogo y hablar esta situación. Como botar lo que uno tiene, ¿no? Claro, yo siempre digo que la palabra nos facilita liberarnos de pesos internos en el cuerpo psíquico que son muy fuertes, así como cuando vomitamos porque estamos con algo en el estómago que no hemos podido procesar y digerir. Lo mismo ocurre en la psiquis. Me gustaría un mensaje importante, ahora que estás hablando de la psiquis, a todos los papás que están con sus niños o a todos, a lo mejor los tíos que están esperando, ¿no?, a que esta cárcel se abra. ¿Cómo se debe actuar con nuestros pequeños, con los niños que deben estar igual frustrados? Los niños tienen ordenadores de salud mucho más extensos que nosotros los adultos, ¿verdad? Se recuperan más rápido, pero va a depender del entorno familiar. Entonces, ¿qué le podemos aconsejar? Que les den un gran soporte, un gran amor y que tengan rápidamente a disposición un psicólogo, un consejero de salud que pueda evacuar todos estos problemas. ¿Por qué? Porque hablarlo en la familia no sirve porque están todos con ansiedad, están todos ansiosos y entonces nos ponemos cada vez más ansiosos. No, necesita alguien neutral y alguien también llevar a los niños a un pediatra para poder ver cómo se encuentran en general y el pediatra, el médico hace las derivaciones correspondientes. Pero tener todo eso en una agenda para recibirlos. El soporte familiar es lo más importante en cualquier situación de la vida en que estemos. Muchísimas gracias, Cristina, por acompañarnos el día de hoy. Pues bueno, familia, pausa y enseguida vuelvo. Aquí fue que se inventó, esta es la ciudad del sol y aquí es donde vivo yo. No hay nada como Miami. A la que siga yo la agarro bajando. Te la agarro bajando. hecha. La agarro bajando. Buenos días, Miami. Gracias por amanecer con nosotros. Saben que los queremos mucho. Buen día, Felipe. Buen día, Los querida. 5 que ya me gusta dártelo. Claro que sí, Laurita. Un placer compartir contigo, por supuesto, Igualmente. con toda nuestra familia que nos ve día a día. Un día más de nuestro querido programa. Y vamos a arrancar con mucha energía, pero antes de eso es importante mencionar, además de saludarlos, contarles que las redes sociales son tremendamente importantes para todos nosotros y por supuesto ustedes se pueden comunicar con nuestro programa. Aquí mismo. Vamos a arrancar con todo, Lau. Vamos con todo. No hay nada como Miami, no hay nada mejor. Oye bien, no existe ciudad en el mundo con tanto sabor. Si ven de día, de noche es mucho más linda. En inglés español, en inglés español. Pues nuevamente, buenos días, Miami, aquí con mi compañero. Buenos días, Felipe. Buen día, querida Laura. Saludos para todos en sus casas. Con una dama excepcional, Cristina Balinotti. Muy buenos Vamos, días. Cristina. Un aplauso de Cristina. Bueno, Se enciende este estudio cuando Se recibimos a extiende Cristina. lo que viene, Cristina. Qué bueno. Pues ahora queremos platicar contigo algo de mucha actualidad, Cristina, que he visto que no se ha abordado desde el tema psicológico. Vamos primero a pasar esta nota, familia, y regresamos. José Luis muestra la habitación en el que junto a su esposa cumple la cuarentena. Por ninguna razón pueden salir de aquí. Ahí tenemos un working closet, hay un baño confortable, con una buena cama, con muebles, con veladores. Encerrados en pocos metros cuadrados mientras dure la emergencia, están en Japón a bordo del Diamond Princess, crucero en el que hasta el momento se han registrado casos de personas con coronavirus. Hay una incertidumbre, evidentemente que uno tiene incertidumbre porque uno no sabe si estuvo cerca o no de la persona. Serían las vacaciones soñadas después de años de trabajo, fotografías de los 15 días de placer en aguas asiáticas. Jimena y José Luis teniendo contacto con cerca de 3.700 personas de diversas nacionalidades. Eso hasta este aviso.
月20日の横浜から1月25日の香港までの5日間を本船ダイヤモンド・プリンセスで過ごした乗客が。Y ahí nos empezaron a informar de esta situación anómala de esta persona que había con coronavirus y que iban a subir los inspectores de sanidad a chequear a todo el barco. Inmediatamente se realizaron los exámenes médicos que resultaron negativos, pero las actividades dentro del barco no cesaron hasta que se tomó la decisión de no dejarlos salir más. Pues como pueden ver, familia, esto del coronavirus es bien serio, no solamente por la parte que es una epidemia de salud o una pandemia, sino también qué impacto psicológico tiene. Hay más de 3.500 personas, para ser exacta, 3.700 en este crucero, de diferentes nacionalidades. Y muchos pasajeros ahora la llaman la jaula de los sueños, porque muchos ahorraron para irse, pero están sufriendo ahora esta condena en cuarentena. ¿Qué opinas, Cristina? Sí, son los nuevos aislamientos de la posmodernidad, y son tres. La tecnología, que nos conmina a estar en un espacio cerrado con nuestras computadoras, las grandes migraciones en donde se aíslan los individuos porque se parte la familia, y esta emergencia de situaciones que ameritan cuarentenas y que amerita que la gente esté prácticamente en una cárcel. El tema, desde el punto de vista psicológico, puede llegar a ser importante, porque sabemos desde estudios realizados por la Universidad de Buffalo, la Universidad del Monte Sinaí, que justamente las personas en aislamiento comienzan a perder una sustancia fundamental del cerebro llamada mielina, y que es la que facilita la comunicación rápida en el cerebro, porque el cerebro humano es un cerebro social. Para funcionar al máximo necesita socializarse y no perder los estímulos. Por ejemplo, ¿qué estímulos perdemos? Salir a caminar, Claro que sí. Salir a encontrarse con las personas que amamos, ir a distintos lugares. Eso es lo fundamental que están perdiendo. Ahora, a partir de esa situación de encierro, Cristina, me parece importante también algún mensaje tuyo respecto de ¿se generan o no se generan ciertos miedos en torno al mismo grupo humano, etario, que está al interior del barco? Porque claro, o sea, están en cuarentena, pero también hay un factor de temor y de riesgo de... O sea, estamos prisioneros dentro de un lugar al que vinimos de vacaciones a pasarlo bien, y tampoco podemos socializar entre nosotros porque podríamos ser potencialmente personas con el virus en nuestro cuerpo. Claro, se producen muchos trastornos psicológicos, inclusive para aquellas personas que ya vienen con trastornos psicológicos, que es distinto de la enfermedad mental. Sí. Esas personas pueden desarrollar, por ejemplo, aprensión, miedo, agresividad. Yo te quería decir, perdóname, esa ansiedad que uno vive a veces, vamos a decir, que tenemos la suerte de no estarlo. Si estuviéramos en este crucero y uno estornuda junto a mí, yo estaría así de que claro. me voy, corro, sí, me lavo la cara, no sé. Pero acá estamos hablando de un aislamiento más puntual, que quiere decir quedarse en el camarote. En habitación. En no poder salir, con lo cual, imagínate una pareja, te tienes que llevar muy bien para no poder salir del camarote, pero muy bien, porque si no eso genera tensiones y problemas. La pérdida de la intimidad, que por más que tengas una pareja que amas mucho, la pérdida de la intimidad propia. Todo eso se pierde y se elabora. Aquellas personas que ya subieron con depresión, y si bien sabemos que se les dieron los medicamentos adecuados, pero la realidad es que cómo opera todo eso en su depresión, con sus medicamentos, desde el punto de vista psicológico. Vale decir que acá hay una miríada de consecuencias que en realidad deben ser por las autoridades correspondientes contempladas, en el sentido de ofrecerles vía internet psicólogos, gente que pueda hablar para poder evacuar estas dudas, y por supuesto cuando ya está el barco en tierra también, que están ahora en una cuarentena, bueno, poder realmente ofrecerles esta ayuda, esta cosa terapéutica de poder hablar esto, que realmente es muy impactante, y como te decía al comienzo, es uno de los grandes aislamientos, son las nuevas cárceles del siglo XXI. Cristina, voy a una segunda pausa comercial. Gracias, estás dando un punto de vista muy importante y muy valioso socialmente. Familia, quédense ahí, pausa y vuelvo. Mira un crucero saliendo con